Vamos con la cuenta, señora secretaria. Presidente, voy a dar cuenta de los documentos recibidos. Reemplazos. El diputado señor Gabriel Silver será reemplazado por el diputado José Miguel Ortiz. El diputado don Boris Barrera reemplaza al diputado don Daniel Núñez. Esos son los dos reemplazos y no hay más documentos. Presidente, si llegó una carta que fue... Mandémosle un saludo al diputado Ortiz, que a ver si lo alcanzamos a ver de vuelta. Sí, ha llegado una carta también que le mandamos a su correo de los exonerados políticos, en que agradecen a la comisión el haberlos recibido tan amablemente y espero que sus peticiones sean acogidas. Eso, presidente. Cortito entonces. Bueno, hoy día tenemos como misión votar en particular este proyecto de eliminación o reducción de las exenciones tributarias, y el ministro Melero nos dice que se excusa porque está está ahí, está en el Senado, pero vemos que está por ahí acomodándose, y Hacienda, no tenemos nadie de Hacienda. Pero este no es un proyecto que tenga que ver con Hacienda, diputado Barrera, ¿no? ¿O sí? Financiamiento. Financiamiento tiene que ver. Lo estaríamos viendo aquí. Bueno, no hay mucha, parece, importancia de parte del Ejecutivo. Vemos al ministro de Trabajo, pero que no es de Hacienda, pero bueno, nosotros tenemos que partir, entonces vamos a ir artículo por artículo. Presidente, con su venia. Sí, ministro, gusto saludarlo. ¿Cómo está, ministro? Presidente, muy buenas tardes. Sí, yo me había inicialmente disculpado de no estar presencial, voy a estar telemáticamente porque estábamos acá de terminar hace poco la Comisión de Trabajo del Senado, que está viendo también el proyecto de la pensión garantizada, y hoy día tocaba exponer. El ministro Cerda debe estar por llegar, presidente. Él resolvió ir, sí, presencialmente. Yo estoy tratando de ubicarlo, pero se va a incorporar en cualquier minuto, de manera tal de que puedan contar con él para esta sesión. Esperemos, Presidente. ministro Melero, pero bueno. Presidente. Diputado Monsalve por acá. Diputado Monsalve, ya está, diputado Monsalve, sí. No lo había visto. ¿Cómo está, presidente? Solo una propuesta metodológica, porque salvo que hubiera una petición expresa de una votación separada de algún artículo, yo quisiera proponerle que hiciéramos una sola votación para la votación en particular, salvo que algún parlamentario quisiera votar de manera separada algunos artículos. Si fuera así, lo podría manifestar y podríamos simplificar el procedimiento de votación. A ver, en parte no dejas de tener razón, estimado colega, porque votación separada no hay. Las indicaciones que llegaron fueron incorporadas en el comparado. Prácticamente estuve analizando con la Secretaría, un par de ellas pueden ser declaradas admisibles, el resto no son admisibles. Por lo tanto, desde ese punto de vista también tiene razón el diputado Monsalve. No sé, dejo abierto el debate aquí a mis colegas respecto a la propuesta del diputado Monsalve. Es la propuesta que... Votación separada no la pidió nadie. Las indicaciones, como te digo, están, ¿ya? Las que son admisibles, creo que son dos de todas las que vimos, el resto no son admisibles. La admisible es una de las fechas y la otra era una que la fecha que hay la del transitorio, ¿cómo se llama? No, presidente, hay una indicación que introduce un artículo referido al impuesto al patrimonio, y este es inadmisible y depende de lo que la comisión vote. Esto tendría que ser conjuntamente votado con el artículo transitorio, que señala la fecha de que empieza a regir el impuesto al patrimonio. Sí, el 2 creo que era el transitorio, que es la fecha. Así es. Que lo pone al subsiguiente. Pero si votamos a favor del se va la indicación adentro. Por eso, tiene que votarlos juntos. O sea, esa sería admisible en ese contexto, y la otra que cambiaba otra cosa, que también había una más admisible. También de fecha. El resto, por lo que analizamos, no son admisibles. Sí, diputado Barrera. Gracias, presidente. Bueno, tomando en cuenta lo que expresó ayer el ministro Osa y también el ministro Cerda a través de su intermedio, quedaron de revisar las indicaciones que presentó ayer el diputado Díaz,
suscrita por varios de nosotros. Queríamos saber si acogió alguna, si tiene opinión sobre alguna, cree que no corresponde, o si la podrían patrocinar, no sé, porque a lo mejor no es necesario votar la admisibilidad si es que la patrocina el Ejecutivo. Entonces, antes de empezar la votación, a mí me gustaría que se pudiera pronunciar en cuanto a las indicaciones que se llevaron ayer. Pero la respuesta está clara, porque yo miro para allá y no veo al ministro de Hacienda para que le dé respuesta, así que en esas condiciones es complicado, pero viene en camino. Historia gobierno, llegar a atrasar, pero bueno, entonces si no vamos una por una nomás, porque si no nos vamos a confundir con todas las indicaciones, sino que sí, diputado Pérez. Sí, quiero, presidente, si pueden explicar de nuevo, por si intermedio la señora secretaria, el tema de respecto al artículo, digamos, la indicación del impuesto al patrimonio con el artículo transitorio. No entendí precisamente qué pasaba. Como vamos a votar una por una, ya vamos a ir analizándola en detalle cuando lleguemos. Bueno. Así que Sí, partimos, señora secretaria, con artículo, esto hay que votarlo todo. Presidente, Con indicación, sin indicación. presidente, ¿va a dar por aprobado aquellos que no tienen indicación? Eso es lo que estaba Solamente, preguntando, de que exacto, solamente entonces si les votaría parece como aquellos que una no sola tienen votación. indicación, y ahí así luego nos la centramos votamos. solo las que tienen indicación. Y nadie ha pedido votación separada, entonces si no tienen indicación, ¿les parece? Voy a tomar la Sí. votación. No, si no estamos andando el dedo, sí. Aquí el proyecto que se supone que vamos a revisar en particular elimina algunas exenciones. En el caso de la franquicia a las ganancias de capital, el IVA a la construcción. Hay una observación generalizada de la comisión respecto que hay que excluir expresamente la vivienda social. Hay sugerencias de parte mía al menos, y con pregunta a la persona que está ayer en condiciones de resolverla porque se había referido al tema, que tiene que ver con qué pasa con las personas que tienen pensiones de reparación, que no son pensiones de jubilación, son pensiones que se paga por el Estado por el daño que se les causó a su vida, y que por lo tanto a nuestro juicio requieren uno, ser incorporadas en esta ley, y dos, que el beneficio que reciben no les sea para los efectos de estimar si son beneficiarios o no de esta ley. Y hay cuestiones más de fondo, porque el gobierno propone una eliminación de exenciones por más o menos 1.000 millones de dólares. Pero yo tengo aquí el informe, el original y los resúmenes que salieron en prensa de los resultados del estudio que le encargó este mismo gobierno a un conjunto de distinguidos economistas que establecen que el total de las exenciones en Chile alcanzan a 9.000 millones de dólares. Entonces uno no se explica que habiendo un margen grande de eliminación de exenciones solo se haga por 1.000 millones de dólares, sin resolver la duda que hemos expresado varios acá, de que con echar mano a los recursos presupuestarios ya consagrados en la ley, no se asegura la sustentabilidad en el tiempo del pago de estas pensiones. Y esto no ha logrado ser desmentido o demostrado, si lo quiere poner en positivo, por el Ejecutivo, como que no habría por qué preocuparse. Entonces, esto de aprobar o rechazar el paquete a mí no me parece. Porque yo, por último, estaría por aprobar el término de las exenciones que se proponen acá. ¿Ah? Pero no estoy dispuesto a, así, sin más ni más, decir, bueno, ya con los recursos fiscales consagrados en la ley de presupuesto es suficiente para que tengamos seguridad de que se van a pagar estas pensiones para siempre. Sí, pero no es eso lo que hemos planteado, diputado Chiri. Lo que hemos dicho es que aquí no hay peticiones, ya no llegaron, cerrado de votación separada.
hay indicaciones, yo hemos dicho, pero en muchos artículos no hay indicaciones, por lo tanto, votar aquellos artículos que no tienen indicación, que no tienen comentario, No, y pero el que no y tenga la centrarnos indicación. en aquellos que sí tienen El indicación. que no tengan indicación, señor presidente, no significa que uno esté dando el visto bueno a todo en paquete o rechazando todo en paquete. Entonces, Bueno, ya, vamos una por una entonces. Vamos, señora Presidente. secretaria. Sí, breve, por favor. Estamos en votación. Gracias, presidente. Sí, a través suyo quería preguntarle al Ejecutivo si revisaron las indicaciones que suscribieron distintos parlamentarios y qué opinión tienen de ellas. Yo entiendo que usted, señora presidente, que no... Eso lo voy viendo en cada indicación y vamos a ir preguntando la opinión al Ejecutivo. Ah, ya, es que no entendí eso de... Sí, cada indicación, vamos a decir si para la dirección acá es admisible o no es admisible y le preguntaremos al Ejecutivo si la respalda, si no la respalda. Muy bien. Esa es la idea para avanzar, porque si no, no vamos a terminar hoy día, diputado. Vamos, señora secretaria, entonces partamos. Presidente, entonces, las indicaciones primero. No, No, vamos, es que uno por uno. la otra es ir Es a los votar artículos todas que las- tienen primero las indicaciones y indicaciones, después presidente, claro. vemos las que no tienen y Es más y fácil. si las incorporamos ¿Sí? o no. Puede ser la otra opción. ¿Le parece? ¿Parece eso? Partamos Vea los las artículos con indicaciones indicaciones, primero. entonces. Y ahí vamos Perfecto. viendo la opinión del Ejecutivo, si es Entonces, admisible, si no es admisible, qué podemos hacer. En la Claro. página 3 del comparado, la primera indicación, Presidente, están pidiendo la palabra el diputado Díaz. Sí, estamos en votación, diputado, breve, por favor. sí, precisamente, ¿puede poner el comparado en la pantalla? A ver, ¿lo ponemos? Pero te lo mandaron, Te lo ¿no? ¿Lo tienes mandamos, allá? sí, Se mandó pero- esta mañana completo. Es que si no, no nos vemos, no nos ven ustedes. Aquí como Es que- Si tengo que dejar de anotar en las votaciones y todo, la verdad que me complica un poco. Por eso se los Si pudiera mandamos. abrirlo en su Sí, computador. no lo recibiste, diputado Sí. Díaz, porque se mandó en la mañana. No el lo tengo, comparado. no lo tengo. Me mandan al WhatsApp de la Comisión de Hacienda, lo abro el computador, no hay problema con eso. Vamos a ver. Vamos entonces. señora Presidente, la primera entonces indicación tiene que ver con la ley sobre impuesto a la renta. Y es de los diputados señor Barrera, Díaz, Mellado, Chilin y Sepúlveda, para incorporar un nuevo numeral y reemplaza en el número de la letra B, yo se los voy a leer, que es más fácil, el guarismo 8.000 por 4.000. Aquí, esta indicación, presidente, es inadmisible porque modifica una exención que ya existe. Está vigente. Por lo tanto, contraviene el artículo 65, número 1 de la Constitución Política. Iniciativa exclusiva del presidente de la República. Preguntémosle al Ejecutivo sobre esta indicación si habría alguna posibilidad de respaldo o no, porque si no es inadmisible y así no hay que declararla. Bien, gracias, presidente. Muy buenas tardes. Saludarlo a usted, a todos los parlamentarios que nos acompañan y a la Secretaría que hace posible esta sesión. Nosotros compartimos lo señalado por la Secretaría. Evidentemente esto es inadmisible porque afecta al artículo 65 de la Constitución. Esto es iniciativa exclusiva. Pero más allá de eso, presidente, y también si vamos al fondo, ¿no? Recordemos que en el caso de las viviendas hay una exención para todas aquellas ganancias por la venta de una vivienda que lleguen hasta las 8.000 UF. Es decir, si es que yo vendo una vivienda, la compro a 8.000, luego la vendo a 15.900, no voy a pagar impuestos por esa diferencia, ¿no? Pero de 8.000 en adelante, entonces sobre el marginal sí hay una tasa que se paga, ¿bien? Lo que está proponiendo esta indicación es bajar ese margen, ya no a las 8.000, sino que a las 4.000. Por lo tanto, se está introduciendo, si usted quiere, un impuesto a partir de la ganancia sobre las 4.000 UF. Ahora, lo que nosotros tenemos que verlo desde dos perspectivas, ¿no? ¿Cómo se afecta el mercado inmobiliario a partir de esto? Recordemos que nosotros ya incorporamos dos exenciones que están en ese rubro, ¿no? Uno respecto del IVA de la construcción para las empresas constructoras y otro es respecto de la DFL2 de la tercera vivienda hacia adelante. Esta sería un tercer componente que nosotros estaríamos introduciendo a la discusión del mercado inmobiliario. Por cierto, presidente, que no nos parece razonable de esa perspectiva. Por otro lado, si uno quisiera calcular cuánto recaudaría, ¿no? Si es que avanzáramos en este cambio de guarismo de 8.000 a 4.000. La pregunta, bueno, ¿es relevante la recaudación proyectada o no es relevante?
Y los análisis que nosotros hacemos al respecto es que si nosotros bajáramos el guarismo de 8.000 a 4.000, la recaudación como porcentaje del PIB no sería superior a 0,01. Es decir, los ingresos nuevos serían marginales en relación al impacto que pudiese generar en el mercado inmobiliario. Por eso, presidente, más allá de la forma, es decir, que esto resulta inconstitucional, sobre el fondo a nosotros nos parecería no prudente avanzar en esta materia, presidente. Diputado Barrera, que presentó la indignación, ¿algún comentario antes de proceder a declararla inadmisible? No. No. Yo solo decía, presidente. ¿Se puede? Sí. Es el problema de tramitar con tanta celeridad los proyectos, porque nosotros tenemos una estimación distinta a la recaudación de bajar de 8.000 a 4.000. Nuestra estimación es de que 0,14, no de 0,0 algo. No es menor disminuir de 8.000 a 4.000 UF. Entonces, es el problema de no poder contar con tiempo y ir artículo por artículo sin poder contrastar las visiones que tienen nuestros equipos en términos de la recaudación que tiene cada una de estas exenciones. Lo digo solamente para dejar el punto. Vamos a ir... Estamos legislando un poco en la opacidad. No, estamos legislando como corresponde, diputado. Aquí hicimos los planes, están las indicaciones. Un punto y del además PIB. la indicación es inadmisible, por lo tanto no tiene sentido mayor el debate, independientemente de las diferencias que puedan tener. Presidente. Damos inadmisible, señora secretaria, esta indicación. Presidente. Diputado Díaz. Sí, gracias, presidente. No, yo también quiero hacer el punto. Yo creo que efectivamente estamos legislando con una suerte de ritmo de fast track porque el Ejecutivo da una cifra, nosotros tenemos otra que fundamenta la indicación. No creo que en estas materias no poner los datos sobre la mesa sea una buena práctica, pero solo quiero recordar que el ministro de Hacienda dijo ayer que estaba dispuesto a recoger planteamientos que presentara la oposición. Esta es una propuesta presentada por la oposición en términos bastante transversal, entonces a mí me parece atingente lo que dijo el diputado Crispi en un primer momento, que hubiese sido bueno escuchar una reflexión más general del Ejecutivo respecto a las indicaciones. Porque claro, usted está siguiendo reglamento, pero no está viendo aquí una conversación que se haga cargo de esa disposición que planteó el ministro de Hacienda el día de ayer. Gracias, diputado Díaz. Vamos entonces a la siguiente indicación, señora secretaria. Página 4. No, la misma página 3, presidente. La misma página 3. Presidente, ¿podríamos votar la admisibilidad? A continuación, perdón. Te lo plantea. ¿Se puede? ¿Perdón, diputado? Le solicito la votación. Que se vote la admisibilidad. De la anterior. Sí. Entonces, la primera indicación, señora Sofía, ¿cómo vota? Es inadmisible. Usted me dice en contra. ¿Quién vota a favor? Vota por la inadmisibilidad. A favor, inadmisible. A favor, inadmisible. No, perdón. Al revés. Sí, es que siempre se hace al revés. Pero me di cuenta al inicio. El que vota a favor de la admisibilidad que ha hecho presente el diputado. Entonces voto en contra de la admisibilidad. Señor Díaz, ¿cómo vota? A favor de la admisibilidad. Señor Hernández. Señor Mellado, don Cosme. A favor de la admisibilidad. Señor Monsalve. A favor. Señor Barrera. Presidente, me gustaría decir algo antes, cortito. Yo creo que, siguiendo la línea de lo que decían mis colegas, e insistiendo en lo que pedía al principio de la sesión, sería importante si de aquí en adelante vamos a seguir votando esto así y el Ejecutivo al final no va a coger nada. Entonces yo optaría que tomáramos lo que dijo el diputado Monsalve y votar en bloque, y que nos digan de una vez, o sea, vamos a estar así hasta el final del trámite porque no compartimos nada, porque eso es lo que nos están diciendo, o sea, partieron diciendo ya no estamos de acuerdo con nada, porque la idea era de que pudieran suscribir alguna de estas indicaciones, que conversáramos. Ese era el llamado que nos hizo el ministro ayer, los dos ministros. Entonces hoy día no se han pronunciado por nada, o sea, nos llamaron
nos pidieron propuestas, nosotros las entregamos ayer, se las entregamos las propuestas y resulta que estamos ahora en una votación recogiendo recién su opinión. O sea, cero intención de diálogo, creo yo. Y si va a ser así, entonces acogería la proposición del diputado Monsalve y votemos en bloque y así nos evitamos más conversación que la que no se ve expresada aquí. Entonces yo voto a favor de la admisibilidad, presidente. El señor Silver lo vi, pero no lo... Ahí está. Señor Silver. No, era un poco en los mismos términos que nuestros colegas. Estamos en una situación bien sui generis, con un gobierno que va efectivamente de salida, con una administración que seguramente los próximos días va a señalar sus autoridades económicas. Y aquí prácticamente estamos intentando de muy buena fe sacar adelante una mini y acotada reforma tributaria en el plano de las exenciones, allí donde queremos dar estructura y soporte a lo que aprobamos de manera transversal y en un buen gesto donde el país puede juzgar efectivamente nuestros actos de manera genuina, que era apuntalar obviamente esta pensión garantizada universal. Pero cuando se presentan propuestas, cuando lo hemos dicho, incluso el propio ex ministro Briones, que antecedió por su intermedio el ministro Weber, planteó exenciones del orden de los 3.000 millones de dólares, sin que él sea acusado de populista, entiendo yo, incluso siendo candidato de la derecha. El Ejecutivo hoy día presenta una proyección en orden a los 1.000 millones de dólares y no hay ningún punto de acercamiento del punto de vista del debate fiscal que entiendo se debía dar en esta comisión. Obviamente que nos fuerzan efectivamente también a votar y darle curso al reglamento en términos de votar la admisibilidad obviamente de nuestras propuestas y que éstas lleguen a la sala. Pero como digo, nos da una pena amarga, digamos, que este sea el tono de salida del gobierno en un tema en el cual pudo haber habido un acuerdo tributario de mayor alcance, entendiendo que habían propuestas efectivamente sobre la mesa. Así que yo las declaro admisibles, señores presidente, todas las indicaciones, esta votación o las que usted someta en lo sucesivo. Perfecto. Don Leopoldo, don Pérez. Gracias. Bueno, esto llevamos más de una semana de plazo para haber conversado y haber presentado indicaciones. Se presentaron el día de ayer en la tarde. Y voy a votar en contra porque más allá de la inconstitucionalidad, tal como se explicó, el efecto recaudatorio no corresponde. Pero lo que llama la atención, presidente, al fundamentar mi voto, es que aquí se quiere torpedear esta iniciativa que fue ampliamente aprobada en lo que es la pensión garantizada universal, sobre texto del tema del financiamiento que ha sido majadero en todas las intervenciones de los colegas diputados por intermedio de oposición. Y incluso dicen que debería ser mayor el esfuerzo, digamos, desde el punto de vista de la modificación de reforma tributaria. Esta es una mini reforma para un tema muy puntual. Y se le está dejando al nuevo gobierno, que me imagino tendrá que financiar su programa de gobierno sobre la base de los cambios tributarios que tiene que hacer y que así lo ha anunciado. Entonces, entendamos, no. Esta es una cuestión puntual para este proyecto. Ahora, si ustedes quieren hacer en esta instancia una reforma tributaria para no tener que hacerla después, díganlo y no le mientan a la gente y no traten de trabar este proyecto. Voto en contra de la admisión. Señor Ramírez. Presidente, esta indicación es claramente inadmisible y resulta curioso que el diputado Crispi pida que se vote su admisibilidad cuando él sabe que en este minuto en la derecha hay un debate interno acerca de qué tipo de oposición vamos a hacer nosotros. Estamos aquellos que queremos ser una oposición leal, que colabore cuando haya que colaborar, que no haga trampas declarando admisible lo que es inadmisible ni presentando cosas inconstitucionales. Y hay quienes creen que hay que devolverle la mano a la izquierda y hacer exactamente lo mismo que ellos hicieron. Plagar al próximo gobierno de leyes inconstitucionales, pedir la admisibilidad de cosas inadmisibles para acorralar al gobierno y obligarlos a ellos a decir que no. Y resulta una torpeza política gigante que el diputado Crispi, cuando nosotros estamos en ese debate interno y los que somos responsables queremos imponernos a los que no lo son tanto, que él insista con esta mala práctica, alimentando la idea de que la oposición en el próximo gobierno haga exactamente lo mismo, porque él sabe que esta indicación es inadmisible. Presidente, más allá del tema político, simplemente decir
que el hecho de que el gobierno se abra a discutir indicaciones de la oposición no significa que el gobierno deba allanarse a todas las indicaciones. Y acá oímos a la oposición como si esta fuera la indicación número 14 que hemos visto en esta sesión cuando es recién la primera. Y el subsecretario de Hacienda ha dado razones de fondo de por qué al gobierno no le gusta esta indicación. Fíjese, presidente, que las viviendas caras de la gente más rica, que pueden costar 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 100.000 UF, cuando se venden por mayor valor, superan con creces las 8.000 UF de mayor valor y pagan impuestos. Acá se está rebajando el monto para afectar a la clase media. Porque ustedes bien saben que estas 8.000 UF son acumulativas. Es por todos los bienes raíces que se vayan a vender, sin importar el número de bienes raíces ni los montos en la vida. Y una persona de clase media que va a vender un inmueble en su vida o 2 inmuebles en su vida, con esta norma queda exento de pagar impuestos. Pero si usted lo baja a 4.000 UF de mayor valor, hace que pague impuestos en la clase media. En circunstancias que con la actual norma los más ricos por supuesto que pagan, porque venden más de un inmueble y porque son inmuebles caros. Por lo tanto, esta es la eliminación de una exención que es regresiva y que financia al Estado metiéndole la mano en el bolsillo a la clase media, no a los más ricos. Esa es una razón de fondo de por qué el gobierno no quiere patrocinar esto, y no es simplemente que no quiera dialogar. Así que, presidente, esto es inadmisible, por lo tanto voto en contra de la reclamación de admisibilidad y le pediría a la oposición que al menos por inteligencia política se abstengan de aquí al 11 de marzo de seguir con estas malas prácticas que lo único que hacen es fomentar a la parte de la futura oposición que quiere hacer exactamente lo mismo. Gracias, presidente. Señor Santana. Presidente, lo que estamos viendo después de una elección presidencial demuestra que efectivamente esta izquierda radicalizada es muy irresponsable, que se salta las normas, las reglas, la Constitución, una práctica que ha o mantuvo durante estos 4 años y que hoy día como señal republicana ya no debiera existir. En una señal republicana en la cual hay que avanzar, ¿cierto?, en las exenciones que vamos a aprobar, pero no afectando a quienes confiaron en este gobierno, principalmente la clase media. Bajar a 4.000 UF, eso implica meterle la mano en el bolsillo a gente que con mucho esfuerzo ha adquirido su vivienda y que posiblemente en algún minuto de su vida las vendan. Entonces, esto no es un tema solo de obstruccionismo, esto es simplemente tratar de hacer trampa, metiendo indicaciones que son absolutamente inadmisibles, que tienen conciencia que son inadmisibles, pero les da lo mismo. O sea, el nivel de irresponsabilidad y el nivel de riesgo que ponen en adelante en términos de lo que significa tener un gobierno que sea prudente, pensando no solo en el corto y mediano plazo, sino que también en el largo plazo, obviamente que nos debe poner en alerta. Yo voto en contra, presidente. Señor Chilin. Gracias, señora secretaria. Mire, no hay mucho espacio para dar argumentos porque ya estamos en el tobogán de la votación. Pero yo ayer voté a favor de la idea de legislar, incluso contrariando a personas que políticamente son próximas a mí, y lo hice advirtiendo sobre la ingenuidad que me caracteriza en la acción política y confiando en la buena fe del gobierno. Pero ha partido esta sesión, el gobierno sabe, volví a reiterar nuestras inquietudes en mi intervención anterior, y no se oye padre. Entonces, como parece que el camino que yo elegí ayer está equivocado, voy a votar a favor de la admisibilidad. Señor von Mühlenbrock. Esta indicación es totalmente inadmisible, por eso voto en contra. Presidente, señor Lorenzini. 6 por la admisibilidad, 7 por la inadmisibilidad, entonces inadmisible. Siempre. Vamos entonces al número 3, sí. Quedaba que el diputado
amigo Guillermo me interpelaba a no ser tramposo. Yo quisiera preguntarle a la secretaria en qué medida es tramposo presentar una indicación y solicitar que se vote su admisibilidad. Entiendo que eso está en el reglamento. Entonces quería preguntarle si es o no tramposo lo que acaba de pasar, porque me parece que es grave que se le acuse de tramposo a los colegas en esta Cámara. Más allá de si estamos de acuerdo o no en el fondo, pero en términos de la forma, me parece que lo que acaba de pasar no tiene nada de tramposo. Quería preguntarle a la secretaria a través suyo, presidente, si ve algún asomo de trampa. Del acta. Sí, vamos a quitar la Gracias, del presidente. acta, ¿no? Sí. Vamos al número 3. No, estamos en votación, sin salvo que usted respalde o no, dar explicaciones, ahora ya no tiene sentido, ministro. Presidente, el número 3. El número 3, página 3 o página 4. Sí, es juicio de la secretaria, de acuerdo a las normas constitucionales, es inadmisible. Así es. Porque elimina un tributo que del 10% al mayor valor. Y Está en la página 4 arriba. Sí. Deja con una zona alternativa en la ejecución que está puesta en la ley, por lo tanto es inadmisible porque es atribución exclusiva al presidente de la República. Así es. ¿Algún comentario, señor ministro? ¿O va a aceptar esta indicación? Muchas gracias, presidente. Partir por saludar a todos quienes están presentes en esta sesión. Yo quisiera, por su intermedio, muy brevemente, presidente, hacerme cargo de que el gobierno no habría abierto un espacio de conversación desde lo que conversamos ayer. Al contrario, lo que pasa es que nosotros nos sorprendimos con indicaciones que son una reforma tributaria. Hay un impuesto súper rico, y la verdad que nosotros nos estábamos moviendo en un espacio de conversación relacionado a exenciones, eventuales otras alternativas y salidas, pero es difícil que de la noche a la mañana nosotros podamos hacer una reforma tributaria, ¿no es cierto?, para pagar estas pensiones, una primera cosa. Lo segundo es que estas indicaciones vienen a confirmar que la decisión del Ejecutivo de hacer proyectos separados fue acertada, porque de lo contrario las pensiones no hubiesen sido aprobadas. Lo tercero es que se ha dicho por su intermedio, presidente, que ayer en la sala se aprobó de buena fe y como un gesto de confianza hacia el Ejecutivo la PGU. Se aprobó porque se quiere llevar a los adultos mayores, no al gobierno. Aquí cualquiera que haya votado a favor de la PGU por hacerle un gesto al gobierno, se lo agradecemos, pero la verdad, esto es por los adultos mayores. Nosotros no hemos hecho ninguna invitación a hacer un gesto de confianza para aprobar algo tan necesario como la pensión garantizada universal. Además, quisiéramos, y con esto termino, presidente, la siguiente reflexión. Se nos ha dicho que hay que tener responsabilidad fiscal. Se nos ha dicho que este proyecto no está financiado, que no estamos siendo fiscalmente responsables. Pero estas indicaciones lo que vienen a demostrar es que entonces el espíritu de responsabilidad fiscal era solo un titular. Porque si lo que pretendemos es de un día para otro hacer una reforma tributaria mediante impuestos súper ricos y otros, obviamente la responsabilidad fiscal está siendo dejada de lado. Dicho eso, naturalmente que nosotros estamos muy disponibles para que de aquí a que esto se vote en la sala, seguir conversando perfeccionamientos para la forma de financiar este proyecto. Y cuando se hace, presidente, se invoca la Comisión Briones, que desde luego fue un trabajo muy, muy importante. Yo hago la siguiente pregunta por su intermedio, presidente. Quienes están apelando a ese informe, ¿están pidiendo que terminemos con la renta presunta y con el impuesto al diésel? Para que digamos las cosas pam pam vino vino. ¿Es eso lo que se está proponiendo? Y es bueno saberlo, digamos. Lo que pasa, diputado, déjeme terminar. Diputado, déjeme terminar. Diputado, déjeme terminar. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque estas indicaciones no dicen relación con la renta presunta ni el impuesto al diésel, sino que con súper rico. Entonces no entiendo bien cuál es la propuesta de financiamiento alternativa que se está pidiendo. Gracias, presidente. Sobre la indicación, sí, porque estamos votando, señor subsecretario. Sí. Presidente, por su intermedio. Está eliminando un párrafo de la... sobre la indicación, ¿no? Esto respecto del 107. Acá, presidente, en estricto rigor se está repitiendo la misma historia que vimos respecto de la discusión de las exenciones en la ley corta, cuando los dos proyectos estaban juntos, ¿no? Es decir, estaba el financiamiento en el mismo proyecto que el componente de extensión del pilar solidario. Y en ese entonces yo recuerdo en la Comisión de Trabajo, lo que se discutió fue precisamente esto. ¿Qué significa en concreto? ¿Qué implicancias tiene en concreto esta modificación? Significa que ya no vamos a estar hablando de una tasa única del 10%, recordemos que la ley corta era del 5%, nosotros la estamos subiendo ahora a un 10%. Ya no sería una tasa única, sino que entraría a regir el régimen general. ¿Qué significa eso en concreto, presidente? Que para las empresas
entonces tributarían en primera categoría, que para las personas, entonces tributarían con el global complementario, y que los extranjeros tendrían una tasa del 35%. Esas son las implicancias, presidente, y no creo que sea necesario ahondar más de por qué esta carga tributaria excesiva a nuestros juicios respecto de esta indicación no solo es inconstitucional, sino que nos parece improcedente respecto del funcionamiento del mercado de capitales y otros impactos que puede tener para la inversión en nuestro país. Muchas gracias, subsecretario. Damos la bienvenida al señor ministro, que significa que a partir de las próximas indicaciones ya, diputado Barrera, va a haber más debate, pero hasta aquí esta la hemos declarado inadmisible. ¿Alguien apela a la admisibilidad? Presidente. Sí. Diputado Díaz. Sí. Gracias, presidente. Sí, yo voy a pedir que se vote la admisibilidad, porque aquí por lo menos tengo una discrepancia desde el punto de vista técnico. Cuando el Ejecutivo presenta una propuesta en materia, claro, en materia de creación y aplicación de impuestos, sin duda que es competencia del Ejecutivo, pero cuando la pone a discusión, discutir los elementos de esa indicación, de ese componente, ha sido siempre parte del trabajo legislativo. Y ahí el Ejecutivo traslada, a partir de su necesidad exclusiva, una discusión a la Cámara. Esto ha ocurrido en todas las reformas tributarias. Entonces, aquí no hay la creación de un impuesto nuevo. Me parecería un argumento no válido para sostener la inadmisibilidad. Por el contrario, aquí lo que se está planteando dentro de una propuesta que ha hecho el Ejecutivo es una modificación a los términos que plantea el Ejecutivo. Por tanto, yo quiero poner en discusión la admisibilidad, pero quiero reiterar lo que dijo el diputado Boris Barrera. Sería bueno que nos dijeran si esta disposición que el ministro de Hacienda expresó ayer con tanta vehemencia, el ministro Osa, de que estaban dispuestos a coger alguna propuesta de la oposición, tuvo algún eco, porque si no van a coger ninguna de las propuestas, y el ministro se tiene todo el derecho de decir, mire, aquí estamos hablando de una reforma tributaria, y nosotros estamos diciendo, bueno, vaya, acerquémonos a lo que dijo el ministro Briones, ya, para quedarnos en los rangos de este gobierno, pero si no, no tiene sentido esta discusión uno por uno, si es que la decisión del gobierno, en realidad, es que no va a coger ninguno de los puntos de vista planteados por la oposición. Entonces, en ese caso, hagamos una votación económica, ya que usted quiere avanzar súper rápido como es su característica en esta comisión, presidente. Yo le colaboro diciéndole que si el Ejecutivo no recogió ninguna de las propuestas planteadas por la oposición, mejor votemos una sola vez y pongamos fin a esta dinámica. Gracias, presidente. Ya, el diputado Díaz ha planteado que votemos la admisibilidad, si les parece, con la misma votación anterior. Diputado Barrera, sí. Una acotación que bien como recordaba, ¿cuál es su secretario? ¿Cuánto? Weber. En la comisión de trabajo, cuando llegaron planteando ese 5%, también se votó una indicación similar a esta que fue declarada admisible, incluso se aprobó, creo que por 10 votos a favor. De hecho, el diputado Pérez votó a favor. Entonces, me gustaría, o sea, yo creo que ahora debiera votar a favor también, como en esa oportunidad. Está en el diario, sale en la tercera. Lo googleé ahí y aparece. Gracias, presidente. Bueno, entonces, votemos la indicación, la admisibilidad, señora secretaria. Ya saben, a favor o en contra. Vamos, con papel. No es la misma votación porque el diputado Barrera ha planteado que otro diputado votó en contra, entonces votemos. Ya, voy a tomar los autos para que quede claro, presidente. Ya, entonces, igualmente, el que vota a favor, evitemos las conversaciones, diputado Pérez. Quien vota a favor lo hace por la admisibilidad. Por la admisibilidad. Señora Cid. Voto en contra de la admisibilidad. Muchas gracias. Señor Díaz. A favor de la admisibilidad. Señor Hernández. Señor Mellado, don Corme. A favor. Señor Monsalve. ¿A favor, dijo? Bueno, no ha dicho nada, pero entiendo que a favor. Ahí sí, muy bien. A favor. Sí, señor Barrera. A favor. Señor Silver. Señor Pérez. Voto en contra de la admisibilidad de esta. E insisto, presidente, por su intermedio a los parlamentarios colegas de esta comisión de oposición, que ya que nos están viendo y está toda la prensa acá, que sinceren, por favor.
Si ustedes pretenden que se haga una reforma tributaria que ustedes quieren para no hacerla en su gobierno, díganlo, pero no vengan a entorpecer de nuevo este proyecto. En 4 veces. Señor Ramírez. En contra, sí. En contra, sí. Sí. Gracias. Señor Santana. En contra. Señor Chilin. Señor von Mühlenbrock. En contra, señorita secretaria. Señor Levesini. En contra. Exactamente igual. 6-7, presidente. Inadmisible. Inadmisible. A ver, voy a volver a plantear, concordando con el diputado Monsalve en su minuto, que no hubo acuerdo, pero el diputado Díaz se ha sumado a aquello, y pareciera razonable, en términos que si de las indicaciones que nos quedan, ¿no es cierto?, no hay respaldo del Ejecutivo, como decía también el diputado Barrera, ¿qué sentido tiene ir una por una con la admisibilidad y no admisibilidad cuando los resultados van a ser lo mismo? Entonces, quizás tener la opinión de que no diga estas 3 o 4 las vamos a aceptar, las vamos a evaluar, las vamos a respaldar y no entramos allá, pero si vamos a estar en cada una que ya está blanco o negro, no tiene ningún sentido, ¿sí? Diputado Moyano. Sí, muy breve, presidente. Entonces, ya que no estaba el ministro de Hacienda y seguramente fue él que recogió las indicaciones de ayer, tal vez tenga alguna de las indicaciones No, por eso, nos da por eso respuesta que ahora. estoy aquí parando, dándole la opinión para que Que el nos ministro de ratifique Hacienda nos pueda si sí o responder. si no, para ver cómo continuamos. Sí, diputado chileno. Aprieta. Ahí. El problema que tiene el procedimiento propuesto es que se nos dijo que estábamos todos abiertos a una conversación, un diálogo, eventualmente a construir algún acuerdo, en fin. Y no todas las cosas quedaron plasmadas como indicaciones formales. Por ejemplo, y voy a volver a los documentos que no me pertenecen a mí, esta comisión de distinguidos economistas que estudió las exenciones y su probable eliminación y hace recomendaciones al respecto, en el punto específico de las ganancias de capital, lo que recomienda es que se le grave con un 15%. Ministro, le puedo regalar los papeles porque no los voy a usar nunca más. ¿Ah? Pero aquí la mayoría de ellos se inclina por grabarlos en un 15%. El proyecto que estamos viendo ahora llegó con un 5%. Se cambió a 10%. Bueno, si hay la duda sobre la sustentabilidad de los ingresos necesarios para mantener en el tiempo esta pensión garantizada universal, la pregunta es, aunque claro, no está formulada como indicación, ¿por qué no ir al 15%? Y no entrar al debate que propone el diputado Pérez, que si se trata de una reforma tributaria global o una reforma puntual para resolver un problema que ha sido propuesto por el propio gobierno, que es la creación de la pensión garantizada universal. Entonces, ministro, a ver si Estamos nos da mal. una visión, porque ya tenemos también diferencias, Estado Socialista, Monsalve, Unir Díaz, ahora Chile en distintas opiniones, entonces pongámonos bien de acuerdo, porque si no, no vamos a terminar hasta las 10 de la noche. Así que la pregunta, ministro, es más que lo concreto, porque según eso seguiremos una por una y ahí dará la opinión, pero si hay alguna de todas estas indicaciones propuestas que hay respaldo o algo intermedio, etcétera, de parte del Ejecutivo. Gracias, presidente. Mire, hay 2 tipos de indicaciones. Hay unas indicaciones que lo que están haciendo están aumentando impuestos, que es por ejemplo lo que vamos a discutir ahora, el 107, ¿no? Que es lo que está argumentando el diputado Chilling. Ahora, con todo respeto, diputado, lo que dice la comisión es entre 5 y 15, y hubo algunos de ellos que dieron el 15%, no todos. Y por lo tanto, nosotros con 10% ya creemos que es suficiente, sobre todo porque es un impuesto que no existe, y creo que hay que ir calibrando los impactos. Eso es lo primero. Lo segundo, este impuesto recauda, de acuerdo al informe financiero, un régimen cerca de 86.000 millones de pesos. 86.000 millones de pesos es prácticamente el 10% de lo que está recaudando en total el proyecto de exenciones. Por lo tanto, subirlo a 15, que puede ser un impacto muy grande, no va a recaudar mucho más, va a recaudar con suerte 40.000 millones adicionales. Entonces yo creo que también tenemos que ser cuidadosos. A ver, con todo respeto, para nosotros sería muy simple como gobierno
empezar a subir impuestos en este momento. Nosotros vamos de salida, pero esto va a tener un impacto económico en lo que viene hacia adelante. Y yo en ese sentido, en un mercado como este, como el que estamos grabando ahora, que no tiene un impuesto, ponerse al 10%, me parece que es un paso que nos permite ir evaluando posteriormente qué es lo que va a pasar. Si nos vamos al 15%, como les digo, no van a recaudar mucho más, pero puede ser un impacto muy importante sobre ese mercado. Dicho eso, tenemos algunas indicaciones que van en el sentido de aumentar impuestos, pero también hay otras indicaciones que van justamente en el sentido contrario. Por ejemplo, posteriormente hay una eliminación de afectar el IVA a los servicios. Eso rebaja impuestos. Entonces, también hay otra preocupación que tiene que ver con el IVA a la construcción, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con los subsidios más bajos. Sobre todo me imagino que las viviendas que tienen subsidio al 100%. Yo creo que ahí hay una preocupación que como ejecutivo nosotros podemos evaluar. Necesitamos un poco de tiempo para eso. Estamos evaluándolo. Pero creo que también en el tema, por ejemplo, lo IVA a los servicios, que es una disminución de recaudación, nosotros lo que queremos es obviamente tener la recaudación necesaria. Ahora, ¿podemos evaluar alguna gradualidad? Sí, podemos evaluar gradualidad, nos parece razonable, pero no la eliminación del IVA a los servicios. Entonces, en ese sentido, presidente, si usted me pregunta ahora cuál es la posición del Ejecutivo con respecto al artículo del artículo 107 de aumentar más el impuesto, como Ejecutivo no estamos de acuerdo con relación a eliminar el proyecto de eliminar del proyecto el IVA a los servicios. Tampoco estamos de acuerdo porque es menor recaudación. Podríamos hablar de alguna gradualidad, si ese fuera el ánimo de la comisión. Después, establecer un impuesto al patrimonio de las personas, no estamos de acuerdo, es algo que siempre lo hemos dicho. Y finalmente, con respecto a la vigencia de gravar seguros de vida, podemos conversar vigencias, por supuesto estamos de acuerdo, pero también nosotros lo que creemos que no podemos cambiar el régimen para contratos que están vigentes en este momento, sino que tiene que ser para contratos nuevos. Eso también nos parece algo más que razonable. Esa es la visión del Ejecutivo con respecto a estas indicaciones. Ahora, nosotros sabemos que el trámite de este proyecto va a seguir adelante y por lo tanto nosotros estamos disponibles para seguir conversando, eso siempre lo que hemos dicho. Pero con respecto a estas indicaciones, eso es lo que el Ejecutivo puede decir en este momento, presidente. Estamos claros entonces, siguen las buenas intenciones, pero en concreto no hay nada. Entonces, seguiremos, sí, pero estamos votando diputados, no debate, no estamos en debate. Entonces, seguiremos una por una, entonces, como decía el diputado Chile. Ya sabiendo que no hay ánimo de aceptar regular. Vamos a la página 26, entonces, señora secretaria, que sí, presidente. Aquí hay procedimiento también inadmisible técnicamente. No sé lo que aquí es inadmisible por dos motivos. Página 26. Página 26 agrega respecto de lo que dice el Ejecutivo, respecto que agrega a los inversionistas institucionales, cambia la indicación y modifica la ley en definitiva. Es inadmisible porque altera el procedimiento de aplicación de un impuesto y el procedimiento es un elemento del tributo, iniciativa exclusiva del presidente de la República y además porque modifica los sujetos pasivos, presidente. Entonces, ¿alguien pide votación de la admisibilidad? Presidente, estoy de acuerdo que si el ministro ya dio su opinión muy transparentemente de que en este momento del trámite no hay condiciones o disposición, da lo mismo el nombre que uno le quiera poner para aceptarla, que se voten en conjunto. Yo creo que se han expuesto los argumentos. Yo sí le pediría, como estamos en votación, no hay mucho espacio para argumentar en temas de fondo que se han dicho, y si usted pudiera permitir al menos al cierre
una pequeña intervención, un pequeño debate, No. porque o si no, uno Lo que deja... podemos hacer, diputado Crispi, Pero es mi opinión, yo no, ni no, siquiera soy parte de siguiendo esta lo que usted comisión. dice, hagamos una cosa intermedia, o sea, votemos todas las que son inadmisibles, declaradas por la mesa, digamos, inadmisibles, ya, esas indicaciones que quedan como 10 o 9, votémosla de una. Luego votamos las 2 que nosotros pensamos que son admisibles. Y luego, antes de votar ya sin indicaciones del proyecto, que el proyecto se puede votar en contra y llegar hasta ahí más, ¿ya? Ahí habría un espacio, antes de votar ya todo el proyecto final, ahí habría un espacio para tener el último intercambio de debate, si les parece. De acuerdo, que lo hagamos así? presidente. De acuerdo. Presidente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, señora secretaria, votemos la admisibilidad de todas las indicaciones que hemos considerado inadmisibles y solamente dejemos las admisibles para verlas luego. Presidente. Sí. Es que es sobre el punto de lo que decía el diputado Crispi. Presidente, mire, lo que pasa es que yo estoy abierto y dispuesto a lo que propone el diputado Crispi, no tengo ningún problema. Pero más allá de lo formal, de cómo vamos a votar y si las indicaciones van a ser o no acogidas por el gobierno, yo simplemente quisiera recalcar el hecho de que el ministro de Hacienda acaba de decir que en 2 o 3 materias la invitación que él hace es a llegar a un punto intermedio. Por ejemplo, en el caso de la eliminación de los impuestos a los servicios, el ministro dice, bueno, podemos llegar a un punto intermedio y aplicar mayor gradualidad. La conclusión que yo saco de las palabras del ministro de Hacienda, presidente, es distinta a la suya, que usted dice, bueno, aquí no se acoge nada, así como está, por supuesto que no se acoge nada, pero hay una invitación en 2 o 3 temas a que se llegue a un punto intermedio, y yo creo que algunas de esas cosas se podrían conversar aquí mismo, presidente. Gracias. Bueno, diputada, así hable si quiere. Eso, haga eso, diputado Chini, no hay problema. Exactamente, no hay problema. Presidente, como le digo, usted me dijo, no me dio la palabra, dejó hablar a todos los colegas, así que creo que me corresponde también tomar la palabra, así con su permiso. Por su intermedio, presidente, yo quisiera tomarle la palabra al ministro de Hacienda en que el IVA a los servicios sea en forma, perdón, la palabra no es progresiva, es gradual. Sí, si fuera posible y no complica el proyecto, sería interesante. El ministro dijo que no tenía, pero algún comentario sobre la... Sí, lo que pasa es que me interesaría que se incorporara, lo que pasa es que lo dejó como un punto a tomar, pero yo quisiera tomarle la palabra, ministro. Porque yo creo que puede ser, a ver, en el mediano plazo necesitamos la recaudación, la necesitamos, ¿ya? Pero sí podemos hacer una gradualidad de algunos años, un par de años, 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque como nosotros este año, 1 está la plata, pero 2, obviamente ya vamos a pagar a las personas del PBS, del sistema de previsión solidaria, les vamos a pagar ahora en febrero, si Dios quiere, ¿no es cierto? Y aprobamos esto, y después va a entrar otro grupo en los meses venideros. No tenemos problema para hacer ningún pago este año. Y para los años siguientes va a ir subiendo paulatinamente y ahí por lo tanto eso nos permite de alguna forma tener la recaudación. Podríamos estudiarlo si eso es lo que la comisión solicita o la Cámara solicita. Gracias, presidente. Bueno, tenemos entonces 2 indicaciones. Una que está en la página 43, que dependiendo cómo lo hagamos puede ser admisible, y la otra en la última que está por allá en la 76, que es el artículo 4 transitorio, que es así, es admisible, ¿ya? Entonces, votamos salvo esas 2, si alguien plantea la admisibilidad del resto de las otras 6 o 7 indicaciones que son declaradas inadmisibles, si alguien quiere plantear la admisibilidad o definitivamente las declaramos inadmisibles. Presidente, planteo la admisibilidad de todas las indicaciones. Entonces las declaramos inadmisibles, esas otras que hemos dicho aquí en la mesa, señora secretaria. Y vámonos, sí, es por favor, necesario explicarlo. vámonos, ¿tengo claro? Sí, perfecto. Vámonos entonces a la página 43, que en esta tenemos
interpretaciones distintas con la Secretaría, por lo tanto pudiera ser admisible en ciertas circunstancias. Si nos da la opinión técnica, por favor, señora Secretaria, página 43. Perfecto. La página 43, ahora pasamos a aquella que dice en relación con el IVA, el impuesto de valor agregado. A ver, lo que hace la indicación es agregar un nuevo impuesto, el impuesto patrimonial a las personas naturales, y lo define en todos sus términos, de acuerdo a los elementos del impuesto. Esto es inadmisible, así como se lee, es inadmisible. Lo que sucede es que tiene que ser visto conjuntamente con el artículo 3º transitorio, que está en la página 75. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la página 75 la indicación se refiere exactamente a cuándo entra a regir el impuesto al patrimonio. Cuando entra a regir, así solo leído, es admisible, pero como se refiere a un elemento inadmisible como es un nuevo patrimonio, depende de lo que ustedes adopten en el primero en relación a incorporar un nuevo tributo en el resultado de la segunda. Eso es, presidente. Hay que verlas en conjunto. O sea, si aprobamos la segunda, Si aprueba la primera, podemos se aprueba la incorporar segunda. la Así es. Y ahí sería admisible. Así es. Así es. Eso Sería es. admisible. Muy bien. Entonces votemos, no, pero si está en conjunto con la otra, pasa a ser admisible. Porque están relacionados. No, presidente. Bueno, ya. Tiene que Votemos votar entonces primero votemos la la admisibilidad incorporación del la nuevo página tributo. 43, artículo primero. Votemos la admisibilidad. ¿Usted la declara inadmisible? La secretaria No, la no, declara no, admisible, pero la usted votación tiene que veremos. aclararlo, presidente. No, yo no lo estoy haciendo. Yo Yo la le declaro doy admisible. admisible Admisible, sí. La que está la en que está en la 43. página 43. Admisible. Es un nuevo impuesto, así es. Yo expliqué que Disculpe, era ¿no? inadmisible, de acuerdo a la Constitución, pero es facultad del Usted lo presidente. pide, ya votemos la admisibilidad. La inadmisibilidad. Sí, ella está, dice que está haciendo inadmisible. Exacto. No nos enredemos más. Perfecto. Quien vota a favor, vota por la inadmisibilidad de esta cuestión, por la diputada señora Cid. Señora Cid. Perfecto. Señor Díaz. Gracias, secretaria. Solo un comentario. El ministro se abre a gradualidad en el impuesto al IVA a los servicios, que claramente, como vimos ayer, afecta a sectores de profesionales, de clase media, que son relevantes. La diputada sí lo ha planteado, ojalá pudiera hacer la gradualidad. El ministro se abre a coger una fórmula ahí, pero dice, necesitamos esta recaudación porque si no, no podemos garantizar el financiamiento, el pago de la pensión básica social del futuro. Pero se niega a esto, a que en vez de cargarle la mano a esa clase media que citaba, creo, el diputado Pérez, en estas teorías que se manda, a ellos sí les puede cargar la mano. Para ellos sí son indispensables poner término a la exención, pero no para los impuestos a los super ricos. Para eso no está disponible el gobierno. O sea, no está disponible para que nuestro sistema tributario sea más progresivo. Porque esta tampoco la está apoyando, porque no comparte el impuesto a los super ricos. O sea, sí está dispuesto, pero sostiene y defiende el IVA a los servicios, a sabiendas de que eso va a significar un encarecimiento del 19%, porque no se puede traspasar a precio en todos los casos, en la mayoría de los casos, esta exención. Pero aquí sí el gobierno se juega, ¿sí? Pero defiende a los super ricos, negándose a patrocinar esta indicación. Voto a favor de la admisibilidad, o en contra de la inadmisibilidad planteada por la diputada. Perfecto. Señor Hernández. Señor Mellado, don Cosme. Ya. Bueno. Señor Monsalve. En contra. Señor Mellado, don Cosme, ¿cómo vota? En contra. Señor Barrera. En contra.
Señor Silver. Señor Pérez. Voto a favor y lamento, digamos, que se esté declarando una cosa que es abiertamente inadmisible, o sea, se está creando un impuesto. Señor Ramírez. Van a marcar muchas más cosas. Presidente, es totalmente inadmisible. Voto por su inadmisibilidad. Señor Santana. Voto por la admisibilidad. ¿Verdad? No le hagan bullying, déjenlo. ¿Admisible? Pero, Voto en contra. Contra. A ver, le damos 30 segundos para que se decida, diputado Santana, porque A favor de la admisibilidad. perdón, vota a favor de la inadmisibilidad, diputado De la Santana. inadmisibilidad. Inadmisibilidad. Ya, sí. A favor de la inadmisibilidad. Voy a ayudar. Señor Chilin. Señora secretaria, yo encuentro que esta invitación es casi un poema. Por la admisión. Por la admisibilidad. Señor von Mühlenbrock. Totalmente inadmisible. Presidente, señor Lorenzini. Admisible. Por lo tanto, se declara Admisible, presidente. 7-6. Sí. Diga, ministro Osa. Muchas gracias, presidente. No, nosotros, bueno, básicamente por su intermedio y en este acto se reserva de constitucionalidad respecto de la admisibilidad de esta indicación, por cuanto a nuestro juicio y por las razones que ya se han expresado, no solo por diputados, sino también por las razones que expresó el Ejecutivo, no se cumplen las reglas de la Constitución. Pero quisiera agregar a esta reserva una pequeña reflexión política. Vuelvo a insistir que fue una muy buena idea separar el proyecto de pensiones del de financiamiento, porque lo que estamos viendo es una forma de ir trancando una política pública que necesitan los chilenos por la vía de promover políticas inconstitucionales. Entonces, y este es el llamado a la oposición que hago, es el siguiente. Nosotros vamos a seguir empujando esta pensión y vamos a ir al Tribunal Constitucional si esto se aprueba así. Y en consecuencia, la pensión se va a empezar a pagar, esperamos que en febrero, pero esperamos que el financiamiento que tan relevante le parece a la oposición no se demore mediante un requerimiento en el Tribunal Constitucional. Así que la invitación es a, justamente lo decía por su intermedio el diputado Pérez, a no tratar de hacer una reforma tributaria a propósito de esta reforma que los adultos mayores están esperando hace tantos años. Y quisiera que quede constancia en acta de esta reserva de constitucionalidad para efectos de su posterior persecución en el Tribunal Constitucional. Lo están esperando allá. Votemos entonces el artículo, señora secretaria. Sí, entonces Vamos a votar entonces con la revés, misma votación. en Lo que sentido declaramos contrario. admisible con la misma votación, así se aprueba. Entonces se aprueba por 7 votos a favor y 6 en contra, Así presidente, es. en el fondo. Así se acuerda. Y igualmente, presidente, se aprueba entonces el artículo transitorio que señala la fecha en Está que entra conectado con regir. la fecha, exactamente. Es lo mismo. Vamos entonces al cuarto transitorio, Ahora sí, página que ese me parece que también es admisible, página 76. 74 primero. 74 primero. Sí, sí, presidente, efectivamente, esta indicación va al artículo segundo transitorio y señala que entra en vigencia 6 meses contado el primer día del mes siguiente de la publicación del Diario Oficial. Es admisible porque lo que hace es solamente cambiar por ley, Aplicarlo antes. por iniciativa de los parlamentarios. No tiene problema de admisibilidad, porque todavía estos recursos no están. ¿Habría unanimidad para aprobarla o alguien quiere que la votemos? En votación, entonces. Página 74, de 6 meses a 3. Señora secretaria, en votación. Sí. No. No, porque no existe todavía como impuesto como tal. No están los recursos. Ya. Entonces,
Ya. ¿Quién hizo otra cuestión? Ya. En contra de del artículo. La indicación. Ya, perfecto. Señor Díaz, A favor de la indicación. señor Hernández, señor Mellado, A favor. señor Monsalve, Favor. Están llamando. dijo a favor. A favor. Señor Barrera, De la moneda. A favor. señor Silver, señor Silver, señor Pérez o Leopoldo, En contra. señor Ramírez, En contra. señor Santana, Contra. señor Chilin, señor von Mühlenbrock, En contra. presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a favor y 1, 2, 3, 4, 5 y 1. Sí, aprobada la indicación. Disculpe, presidente. La Presidente, indicación al disculpe, artículo sí. segundo Quisiéramos hacer transitorio. también reserva constitucional. siguiente. Muy Disculpe, bien. quisiéramos hacer reserva de constitucionalidad en este caso también. Muy bien. Están La que adelantando sigue, la vigencia. presidente, Ha también hecho su reserva. al artículo tercero transitorio. Transitorio, página 75. Sí. Artículo tercero transitorio, página 74, falta una, presidente. Sí, la estoy leyendo recién. Ah, la segunda. Sí, es la misma, lo que hace, elimina la forma como se determina el valor de adquisición y aporte. Nosotros aquí la estudiamos y es admisible. Entonces vamos a votar página 74, la indicación número 2. Sí. Sí, pero sí, No disculpe. es- Eliminando un artículo. Sí, no pero, es- pero No tiene disculpe. ningún elemento del tributo. Elimina el tercero transitorio. El tercero transitorio, ese estamos. Ya pasamos del anterior. Página Página 74, la otra ya fue votada. Eliminando el artículo tercero transitorio. La norma transitoria lo que permite es determinar el costo del impuesto. Por lo tanto, ustedes lo que van a hacer es están eliminando la forma como se determina el costo del impuesto. Eso no se puede. Están cambiando la base grabada. Sí, no. No sé, ahí si tiene algún otro elemento. Sí, puede Sebastián Sí, agregar Sebastián, algo. por favor. Sí, sí, adelante. Presidente, lo que propone la indicación es eliminar un artículo. O sea, eso en estricto rigor constituye básicamente una votación separada. Si se siguiera el argumento que señala el ministro, no sería posible votar en contra del artículo. Lo cual, Exacto. no sé, lo dejo a opinión de cada uno. ¿Alguna opinión, diputado Barrera, Díaz, Mellado, Chilin, que propusieron esta indicación? No, que la votemos nomás. Que la presidente. votemos nomás. Votemos la presidenta. Votémosla entonces. Entonces hay que votar la indicación, a favor o en contra, de acuerdo a lo que ustedes creen. Señora Cid. Señor Díaz. A favor de la indicación. Señor Hernández. Señor Millao. A favor. Señor Monsalve. A favor. Señor Barrera. A favor. Señor Silver. Señor Pérez. En contra. Señor Ramírez. En contra. Señor Santana. Contra. Señor Chili. Señor von Mühlenbrock. Contra. Presidente. Abstención. ¿La misma votación anterior? Sí. Es 7-5-1, presidente. Entonces, aprobada la indicación.
¿No? Se abstuvo presente. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quiénes votaron a favor? 3, 4, No, 5. es 661. 651, perdón. Sí, rechazado. No se alcanzó. 651. ¿Y quién no Sí. votó? No, nadie. No, pues son 13, estamos echando 12. 661. Rechazado por no haberse alcanzado el quórum de aprobación, que es 7. Entonces, eso era lo. No tenemos Sí. otra indicación. Y luego, presidente, esta otra. ¿Esta es la misma? Sí, pues la del patrimonio. Esta otra. Esta es la última. También adelanta fecha. La última, o sea, la de página 76. Quinto transitorio. La del quinto transitorio no la hemos votado. Ya. Y esta aquí es. Esta, sí. Presidente, también es admisible a juicio de la Secretaría, porque lo que hace es adelantar las fechas. Y sí, en el mismo sentido. Entonces, en votación la indicación. ¿Alguien? La indicación de Página fondo. 76. ¿Algún 76. comentario sobre la indicación, ministro? Página 76, ¿algún comentario? Página 76. Sí, es Página la 76. última. Sí, aquí. Entonces lo que está haciendo está adelantando la vigencia, eso es, ¿no es cierto? Está adelantando la vigencia incluso para contratos que se han celebrado antes, eso es. Desde la fecha de publicación de la ley. No. No da plazo, no da plazo. Lo que está planteando es que de publicar la ley se empiezan a grabar al tiro Hay parte. Se graba con la indicación tanto los que se celebran como los percibidos. Eso es. Perdón, presidente. La pregunta que es válida a quienes plantearon esta indicación, porque no lo dice acá, es si esto afecta a los contratos firmados anteriormente a la publicación de la ley. Eso es. Entonces esa es la pregunta de la duda. ¿Los va a afectar? Indudablemente, porque no lo dice expresamente, que nos dice que no afecta a los celebrados antes de la publicación de la ley. Entonces estaría afectando a todos los contratos anteriores a la publicación de la ley, que no lo dice. Ese es el problema, no lo dice el texto. La redacción es mala, léanla. Página 76, superior derecha. No, pero estoy diciendo yo, porque así está afectando. Percibidos a partir de la fecha de la publicación de esta ley. Exacto. Lo que hace es que quedan afectos al impuesto, tanto los celebrados con anterioridad como los percibidos Sí, con pero a ver, anterioridad. es admisible otra cosa que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con la Exactamente. indicación. Son dos Por lo cosas tanto, distintas. tiene que votar el fondo, Por lo tanto, presidente. votemos la indicación. Exacto. Sí, afecta. Ah, ya, ok. Con esa aclaración. No, sí, por eso. Por esa razón, Entonces, ¿la votamos o la retiramos y la Así es. presentan en la sala? ¿Qué hacemos, diputado Barrera, que es el mayor impulsor? Porque si no la vamos a rechazar la indicación, es mejor retirarla y adecuarla para la sala. Si es un contrato de tracto sucesivo, como si un seguro no paga la prima, hay incumplimientos de contrato. ¿Por qué de tracto sucesivo? Porque si tú dejas pagar el seguro del automóvil, por ejemplo, tú dejas pagar Seguro del automóvil, aún se verifica el siniestro, hay incumplimiento de parte tuya. seguro de sobrevivencia en la prima. Por eso, pero tienes que pagarlo mes a mes la respectiva prima, por supuesto que sí. Bueno, entonces en votación. Votemos Por supuesto que la sí. indicación. sí. ¿Sí? A favor o en contra de la indicación, esa es la votación del presidente. Perfecto. Señora Cid. En contra. No es un contrato policial. Señor Díaz. Por favor. Ay, por favor, que no se escucha. Estamos en votación, por favor. Perdón, Estamos en votación, disculpen, diputado Silva. no escucho. Señor Díaz dijo a favor, ¿verdad? Por favor, sí. Señor Hernández. Señor Mellado. A favor de la indicación. Señor Monsalve. A favor. Señor Barrera. A favor. Señor Silver.
Señor Pérez, En contra. señor Ramírez. Señor Ramírez, En contra. señor Santana, Contra. señor Chilin, señor von Meulenberg, En contra. presidente. En contra. 5, 1, 2, 3, 4, Se 5, rechazan 6, las 7. indicaciones. 5 a favor, 7 en contra y una abstención. Rechazado, presidente. Y entonces ya no tenemos más. Ahora tendría que votar el resto Entonces, del ahora hay que articulado. votar todo el paquete, Sí. salvo el par de indicaciones que fueron aprobadas. Todo el resto. Todo el resto que no en una tuvo sola indicación. votación. Adelante, Perfecto. secretario. Sí. Sí, sí. Ah, ya, sí, perdón. Sí. Solo, Comentario antes de la votación. es solo un segundo, sí. Diputado Cristi tiene- Yo solo quisiera decir, presidente, sobre lo que ha dicho el diputado Pérez a través suyo. Aquí no hay ningún intento de hacer de frenar, voy a utilizar las palabras del diputado Pérez, sobre texto de indicaciones que están buscando financiar una política pública, torpedear que las personas mayores tengan sus pensiones. Tenemos una diferencia de fondo que yo creo que es legítima, porque el gobierno ha presentado un proyecto de ley que se gasta 1 punto del PIB y dice que está financiado. Y nosotros decimos que gran parte de ese financiamiento no está financiado a partir de ingresos permanentes. Y que eso nos parece que es algo que debiéramos corregir. Eso no es sinónimo de intentar torpedear una política pública, un proyecto tan importante como este. Eso lo que es un intento de que tengamos sostenibilidad en las políticas públicas y que permitamos una convergencia fiscal a corto plazo y que no generemos mayor deuda. Y tenemos una diferencia de fondo que me parece que es legítima, pero decir que no se le mienta a la gente, yo quiero decirle, presidente, que me parece que es un poco excesivo. Aquí no hay nadie tratando de mentirle, tenemos diferencias y que son válidas. Nosotros creemos que no es una buena decisión avanzar con algo tan esperado por la gente sin que no haya nuevos ingresos permanentes. Y esperamos, independiente de cómo termine la tramitación en esta comisión y el día lunes en la Cámara, que podamos seguir dialogando de manera de buscar un punto de llegada donde resolvamos esto. Yo creo que el país es lo que espera. El país lo que espera es que no importa quién le ponga la firma a la pensión, tengamos pensiones y que estén financiadas. Y nosotros, al menos de la oposición, vamos a estar disponibles a eso y hemos utilizado las herramientas que nos entrega el reglamento, que es entregar indicaciones. El reglamento nos dice que las indicaciones tienen que ser constitucionales o no, son las comisiones y es la sala la que determina si son constitucionales y después hay un tribunal constitucional. Lo hemos hecho en las reglas del juego y en los tiempos que nos dio también el gobierno, porque nosotros no decidimos ponerle discusión inmediata a este proyecto de ley, lo hizo el gobierno y está bien, es urgente para todos, pero que no se acuse de torpedear un proyecto de ley cuando lo que estamos haciendo es tratar de darle mayores alternativas a 0,5 puntos del PIB que no están financiados con ingresos permanentes. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Con impuestos súper ricos, con nuevas exenciones, efectivamente bajando las exenciones al IVA de servicio, porque nos parece que no es la mejor manera de comenzar. Si queremos comenzar con exenciones, comencemos con las exenciones que son más progresivas y no regresivas, como las exenciones al IVA. Es un debate, me parece, razonable, en los tiempos que nos dio el Ejecutivo, no que pusimos nosotros. Así que, independiente, presidente, de cómo termine este debate en esta comisión, yo solo le quiero decir a través suyo al Ejecutivo que la disposición de la oposición a seguir conversando está. Y está acá, y puedo dar fe que también va a estar en el Senado, pero que va a ser muy difícil que este proyecto de ley vea la luz como tal, si es que no está financiado con ingresos permanentes. Gracias, presidente. Gracias, diputado Crispi. La verdad es que antes que hable el diputado Pérez, que es del otro lado, hablamos los independientes, que no estamos casados con nadie. ¿Ya? Y lo cierto es que cuesta, y en esto el diputado Chilin algo me ha acompañado durante la votación, en el buen entendido. Es un proyecto que avanza, pero no avanza como quisiéramos. Pero a veces se dice mal menor, es algo por lo menos. ¿Ya? Y por eso que la sala lo aprobó unánime, ¿no es cierto?, en su concepción. ¿Ya? El ministro Osa se había comprometido, pero
lo iba a hacer en el Senado, porque aquí ya no podía subir a 200.000 o 185 diputados así, ese es el compromiso que está en acta. Pero sin lugar a duda, diputado Crispi, yo le voy a responder desde la independencia. Esto se va a arreglar, pero en el Senado. Esto ya está armado para que en el Senado se vea, tienen las comisiones. Entonces aquí algunas de estas indicaciones usted las va a ver que en el Senado, con nuestro lenguaje, van a ser incorporadas, ¿ya? Pero aquí ya se terminó el trámite al pasar el otro proyecto y por lo tanto tenga esperanza que ya va a haber algún tipo de mejora en esto. Diputado Pérez. Gracias, presidente. Por su intermedio, como fui aludido por el diputado Crispi, quiero decirle que no es un capricho, ni tampoco una estrategia, lo que yo he manifestado, no solamente en esta comisión de hoy día, sino que permanentemente desde que se presentó el proyecto de pensión garantizada universal, he dicho que a la oposición, ¿verdad? A la oposición no le gustó el proyecto y podría entenderlo, porque es un tremendo proyecto, es un cañonazo, indudablemente la gente lo estaba esperando y era muy difícil que lo pudieran rechazar, pero quedaba este otro proyecto, que es lo mismo que pasó con la ley corta, ¿no? Que me hizo mención por su intermedio el diputado Barrera, cuando reemplacé a un diputado en una votación, entre paréntesis, que perdí todas las votaciones en esa comisión del trabajo, así que imposible que lo haya votado a favor. Y por lo tanto, decirle por su intermedio, presidente, que efectivamente es torpedear. Si eso quedó manifiesto el día 1. Hay problemas internos en la coalición de oposición o futura oficialismo, y este es una manera, un mecanismo de ver y de abonarse o tratar de arreglarse. Entonces se está usando, este proyecto de ley para justamente eso. Por eso yo decía, si ustedes quieren, ustedes hoy día oposición, a partir del 11 de marzo gobierno, hacer una reforma más amplia que incluya, como por ejemplo el proyecto a los patrimonios, que ya está en discusión en el Senado, el proyecto anterior, ya hay un proyecto respecto a los súper ricos, pero se insiste, y también sobre el tema de la inadmisibilidad. Bueno, ¿por qué lo siguen haciendo? ¿Cuál es la razón? Obviamente que nosotros miramos desde acá y decimos, obvio, si aquí lo que quieren es demorar de alguna manera la negociación para que el sentido, digamos, que tiene este proyecto se desvanezca. Esa es la estrategia, porque lo otro era imposible atajarlo. Entonces, seamos realistas. Y por eso les digo, hablemos con la verdad. No le digamos mentira a la gente que estamos preocupados del futuro y del bienestar y todo lo demás, cuando lo que quieren son otras cosas. Esa era mi intención, presidente, nada más. Gracias. Muchas gracias, diputado Peri, para que vaya practicando, porque va a ser el diputado informante. Le damos la palabra, diputado Chile. Gracias, presidente. Yo no tengo mucho que ver con el enfrentamiento verbal entre los bloques que se manifiestan en esta mesa, pero como plantean temas que es ineludible abordar, quiero decirle que a los socialistas nos gusta este proyecto. Y nos ha gustado desde hace mucho tiempo. Venimos peleando por que quede en acta, por favor, las políticas públicas inspiradas en la idea de los derechos garantizados universales a las personas. Finalmente, por fin hemos logrado, precisamente los adversarios políticos más enconados a este concepto, que se allanen a él. Primero, la experiencia fue con el IFE universal. Ahora tenemos la pensión garantizada universal y no nos vamos a echar atrás en nuestras convicciones. Pero al mismo tiempo le hemos pedido al gobierno que aclare las dudas que hay sobre la sustentabilidad en el tiempo, ¿no? Esta conversación ha sido realmente inútil, a pesar de toda la buena voluntad mostrada, no solo con discursos, sino que con hechos. A quienes les quieren ayudar los dejan pedaleando en el aire, esa es la realidad de las cosas. Y quiero decirles que yo creo que si hubiésemos tenido esto al principio del gobierno del presidente Piñera, con el tándem hoy día aquí presente, el señor Osa y el señor Cerda, probablemente el destino de esa coalición política hubiera sido distinto. Y la pequeña historia de Chile que transcurrió en estos 4 años también, pero no. Trajeron a un señor Larraín, trajeron a un señor Larraín que era el cruzado de la rebaja de los impuestos y de la agudización de la focalización. Ayer alguien de la derecha acá dijo que había un déficit político en la conducción de este gobierno. Bueno, eso tiene nombre y apellido. Se llama Andrés Chadwick,
se llama Felipe Larraín, ya ni me acuerdo quiénes más estaban en la foto en ese tiempo, y qué lástima que cambiaron a última hora, pero yo quiero insistir en que nosotros estamos interesados en que esto salga. Habrá otra reforma tributaria porque las necesidades del país no se agotan en resolver los problemas de los jubilados y de la gente que no tiene derecho a jubilación, que acá de algún modo se subsana. Así que no tema el diputado Pérez de que va a haber otra reforma tributaria, porque si no va a ser la misma historia repetida que ellos vivieron. Y, señor presidente, quiero insistirle al gobierno que todavía tiene tiempo para ser más preciso en qué es lo que acepta y qué es lo que no acepta. Como le dije, en el Senado va a escuchar eso, diputado Chile. Diputado Díaz, parece que me estaba pidiendo la palabra. Gracias, presidente. Yo también en la misma línea de comentar al diputado Chile. Yo valoro mucho que el gobierno finalmente se haya allanado a comprender que la idea de garantizar derechos sociales es un requisito esencial de políticas públicas, de dignidad, de mayor cohesión social, y que eso es lo que asegura estabilidad en las naciones. Creo que es bueno ese cambio, yo lo valoro. Lo dije en la sala, lo reitero hoy día, lo dije ayer también. Creo que efectivamente si esa fuera la doctrina que hubiese primado en el gobierno desde un comienzo, probablemente hubiésemos tenido mayores niveles de acuerdo. Y salir de esta dinámica neoliberal donde cada uno se rasca con sus propias uñas, que es como el espíritu de este actual sistema previsional, ¿no? Hágase usted la pensión. Es como el lema de Comcenter. Hágalo usted mismo. Bueno, acá no, acá le decimos, mire, independientemente de la suerte que el destino le proveyó a lo largo de su ciclo vital, hay ciertos derechos mínimos que corresponde al Estado en nombre de la sociedad garantizar. Y eso me parece que es un avance cultural. Y particularmente, lo digo sin ánimo de ofender, lo digo genuinamente, particularmente en una derecha que ha tenido demasiado tiempo sobre sus hombros la doctrina neoliberal como faro. Pero al mismo tiempo de celebrar ese cambio de actitud, esa disposición distinta que se vio en el proyecto de Pensión Garantizada Universal del gobierno, quiero declarar que me siento defraudado de la expresión de disposición al diálogo que manifestó el ministro Cerda el día de ayer, porque no se tradujo hoy día en absolutamente ninguna disposición, siquiera a escuchar, siquiera a abrirse a algunas de las propuestas planteadas por la oposición. Entonces, el diputado Chin decía ayer que en un acto de ingenuidad que lo caracteriza, votó a favor. Nosotros hicimos un gesto también, nos abstuvimos a pesar de que nos parece que el proyecto sigue sin resolver la cuestión esencial, y es cómo se financia esta pensión garantizada universal, no solamente para febrero, como dije ayer, ministro, que todos queremos que se pague en febrero del 2022, sino que para que se pague siempre, para que no haya dudas de su sustentabilidad, que uno de los pilares de la reforma previsional que hicimos en 2007 o 2008, la pensión básica solidaria. Y espero, ya que el ministro ha vuelto a reiterarlo, que tiene esa disposición del diálogo, que en el resto del trámite, ya sea acá, en la Cámara, en el Senado, se allane, porque esto es independientemente de la reforma tributaria que efectivamente queremos hacer en el próximo gobierno. Y esperamos contar con los votos de la oposición de ese momento. Porque si el gran desafío que tiene Chile es recuperar la estabilidad, no se va a hacer si no hay mayor cohesión social. Y eso requiere que esta lógica que inspira el proyecto de pensión garantizada universal, que es el reconocimiento de un derecho social cuya garantía debe ser provista por el Estado, y para eso se requiere un recurso, no solamente rige en materia de pensiones, sino que también en otros ámbitos de políticas públicas, donde también ha inspirado durante demasiado tiempo, desafortunadamente, la lógica de arréglesela por sus propias cuentas, o el tamaño de la billetera de cada uno determina la oportunidad, el acceso y la calidad de esos bienes públicos que es deber del Estado proveer. Así que yo espero que esa disposición sea genuina, eso no basta con declaraciones. Nosotros hicimos un conjunto de propuestas, pueden gustar o no al gobierno, pero pudo haber abierto una conversación para ver dónde podíamos tener mayores coincidencias. Quizás lo dice bien el presidente de la comisión, el gobierno quiere ahorrarse un paso de la negociación y trabar la liti y la conversación en el Senado. Bueno, la verdad es que yo no tengo como esos pruritos de fidelidad corporativa, se me da lo mismo. Lo importante es que haya un acuerdo que nos permita decirle a los chilenos que lo que aprobamos
unánimemente en la Cámara el lunes pasado, no es pan para hoy y hambre para mañana, es decir, no solamente se va a pagar ahora, sino que se va a poder pagar siempre, porque la gracia de un derecho social garantizado es que el financiamiento que permite garantizar ese derecho esté resuelto de manera estructural. Eso distingue a Chile de otras naciones, distingue a Chile de otros países. Y yo creo que no sería bueno errar en el camino de esa solvencia institucional que nos ha prestigiado. Gracias, presidente. Gracias, diputado Díaz. Entonces, lo que vamos a hacer es escuchar al diputado, momento, por favor, al diputado Barrera, el diputado Hernández y que más, luego el ministro hace su último conversación y de ahí procedemos a votar, ¿no es cierto?, todo el proyecto. Entonces, diputado Barrera y diputado Hernández, corto, por favor. De ahí, ministro, Gracias, para que presidente. tenga todas las impresiones y de ahí, después de usted, procedemos a votar. Diputado Barrera. Gracias, presidente. La verdad es que hay que dejar claro que el mensaje que hemos dado nosotros está expresado de la voluntad de querer aprobar este proyecto de la pensión garantizada universal. Fue dada la semana pasada fue, ¿cierto?, cuando votamos, de manera unánime, porque era algo que, como decían los diputados antes, que nosotros veníamos buscando de siempre. Por lo tanto, ahí está la señal, lo aprobamos, sí está aprobado. Se fue al Senado, ahora aprobado. Pensión garantizada universal está aprobada por la sala, todos votamos a favor. Y en lo que estamos ahora es tratar de establecer la forma, y lo hemos manifestado de mil maneras, la forma de financiar esto en el tiempo. Pero la pensión garantizada universal está aprobada y la aprobamos nosotros, con votos de oposición unánimemente. Y resulta que tenemos a los ministros que nos invitan a conversar, pero cuando nosotros les decimos que no estamos de acuerdo con algo, estamos torpedeando. Cuando les decimos que no estamos de acuerdo con el impuesto a los servicios, porque afecta principalmente a la microempresa, a las pequeñas empresas, empresas del dueño con un trabajador, que van a tener que traspasarle el costo a la persona a la que le prestan servicio, a la empresa más grande, que generalmente abusa y no van a poder hacerlo. Por lo tanto, claro, disminuimos nuestras indicaciones o sustituimos o eliminamos esa indicación, pero la sustituimos por otra. Por ejemplo, ese 10% que tenían a la ganancia de capitales, al dejarla en régimen general, aumenta mucho más la recaudación, incluso casi 3 veces más. Entonces, tenemos diferencias, pero resulta que las nuestras son torpedos y las de ustedes son las que cuentan. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen, ya conversemos, pero solamente aprueben lo nuestro. Esas yo creo que no son formas de conversar, no son formas de llegar a acuerdos y demuestran algo completamente distinto a lo que han expresado en el mensaje. En el discurso allá afuera, en el Pensador, dicen que están abiertos, que vamos a conversar, que queremos recibir sus propuestas, resulta que se las pasamos, el otro día dicen no nos gustan ni una porque son torpedos al proyecto. No, no son torpedos, queremos mejorarlo, queremos recaudar más, queremos asegurar de que esto en el tiempo, no solamente en el 2022, 2023 y 2024, queremos que esto dure para siempre. Y no estamos preocupados solamente de la recaudación ahora, porque hay muchos discursos que dicen que ahora estamos preocupados de la responsabilidad fiscal. Resulta que el proyecto de impuesto al patrimonio nosotros lo venimos planteando hace ¿cuánto? 2 años, 3 años. Y está en el Senado, claro, preocupados de la recaudación, justamente para ir en ayuda de las personas que lo necesitan. Recuerde que nosotros pretendíamos con eso financiar una pensión básica universal en el momento de la pandemia. Y no lo queríamos sacar del presupuesto, queríamos que fuera financiado por ingresos nuevos. Entonces, no pueden decir de que ahora estamos preocupados, la verdad es que hemos estado preocupados siempre. Así que, no sé, el mensaje final es que nosotros sí aprobamos el proyecto de pensión garantizada universal, creemos que va en la línea correcta, eso es lo que queremos, asegurar para las personas a las cuales las AFP les han fallado. Ojo, que eso es lo de fondo, eso es el origen del problema. Hay AFP que no son capaces de cubrir una pensión digna, y por eso aparece la necesidad de esto. Entonces creemos que es la línea correcta, pero debemos mejorar el financiamiento, tenemos que asegurarlo para que sea en el tiempo y no se esté gastando o recurriendo en algún momento al presupuesto, porque eso significa también, y que la gente lo sepa, que se van a tener que estar gastando recursos
que tal vez pueden estar destinados a otras necesidades sociales y que eso también hay que considerarlo. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Herrera. Finalmente, diputado Hernández, después le damos la palabra al ministro y procedemos a votar. Diputado Presidente, por su intermedio, yo pienso que aquí el nuevo gobierno que se está conformando parece que tiene problemas graves. Tiene problemas en la Convención Constitucional y está teniendo acá que su único argumento aquí es oponerse por oponerse. Aquí claramente el ministro ha dado prueba de la responsabilidad y la seriedad respecto a lo que es el financiamiento. Y se insiste en que esto está desfinanciado. Por supuesto que siempre está disponible todo, y nosotros también, como parte del oficialismo, a poder conversar y a flexibilizar. Pero cuando hay solicitudes que exceden absolutamente lo razonable, el sentido común, evidentemente que se produce este tipo de situación. Si ustedes piensan gobernar de esta forma, como quieren gobernar hoy día, o quieren obligar o chantajear al sistema político actual, es evidentemente que no vamos por buen camino. La presencia aquí del diputado Crispi obliga a muchos parlamentarios a tener que votar fuera de su independencia, me imagino. Porque evidentemente aquí está hoy día la mezcla de que se están repartiendo cargos. Y es evidente que aquí también está sujeto a eso, a lo que va a significar. Porque si se cambian un poco de la línea, es evidente que van a ser sancionados y castigados. Y aquí parece ser que prevalece la imposición de ideas del Partido Comunista, porque no han logrado entre ellos armar una ecuación correcta. Y por eso hoy día pretenden torpedear este proyecto. Por su intermedio, señor presidente, el diputado Díaz hace escarnio de lo que nosotros hemos defendido durante todo lo que fue el periodo de la concertación. Hoy día le hace escarnio y él fue parte de ese sistema. Entonces, creo que hay un poco de incongruencia y de inconsistencia en sus argumentaciones, porque a lo mejor trata de sacar una ventaja política para presentarse como el adalid de la justicia frente a un nuevo gobierno. Entonces, yo creo que aquí tenemos que sacarnos las caretas. Es evidente que está financiado este proyecto. Por lo tanto, mejorías siempre van a ser posibles de poder conversar. Pero sin embargo, creo que aquí falta el respeto al sentido común. Y apelo a los diputados opositores a que efectivamente lleguemos a acuerdos, pero en base a una lógica que sea razonable. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Hernández. Y finalmente, entonces, para los anuncios previos a la sesión del próximo lunes, nos va a dar el ministro Cerda qué cambios vamos a tener en la sala. Ministro, lo escuchamos atentamente. Gracias, presidente. Mire, yo lo que quería hacer era también aprovechar de hablarle un poco a los chilenos, porque efectivamente lo que está ocurriendo acá es que, para ser claro, ¿no es cierto?, efectivamente se ingresaron indicaciones que son inconstitucionales. Y eso puede obligar al gobierno a tener que ir al Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Y eso efectivamente demora la tramitación del proyecto de exenciones. Eso es un dato. Nuestra preocupación es que lo que hemos visto es que en el Senado nos están solicitando que fusionemos los dos proyectos, el de pensión garantizada y el de exenciones. Y si eso ocurre, efectivamente, lo que va a finalmente ocurrir es que a los chilenos se les va a retrasar los pagos. Esa es nuestra preocupación y por eso que nosotros queríamos llegar a acuerdos. Dicho eso, también cuando nos dicen que se reemplaza el IVA a los servicios, ¿no es cierto?, por el impuesto al patrimonio. La verdad, hemos dicho muchas veces que el impuesto al patrimonio no recauda lo que dicen que recauda. Entonces, efectivamente, lo que acaban de hacer es que acaban de disminuir la recaudación. Y por eso que de alguna forma todo esto se retrasa. Entonces yo quisiera decirle a los chilenos que nosotros como gobierno, y espero lo mismo acá de los diputados, yo entiendo que hay puntos políticos que se hacen, pero yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo, señor presidente, por su intermedio. Y creo que lo que pasó en esta sesión
no fue un buen paso. Si nosotros como gobierno tuvimos alguna responsabilidad, lo lamento. Nosotros sí estamos tratando de conversar con varias personas de la oposición para tratar de llegar a acuerdos. Pero la verdad que hoy día con esta votación y con estas inadmisibilidades lo hacen muy complicado, presidente. Y lo hacen complicado porque la verdad que justamente esto, uno, se sustituye con impuestos que no son los que recaudan, pero dos, es muy difícil después hacer cambios cuando se dan estos pasos, y lo sabemos. Entonces, por eso que yo lo que quisiera apelar es a ustedes, señores diputados y diputadas, a que entiendo que muchas veces en estos temas políticos hay que hacer nuestros puntos, etcétera, pero en este caso yo creo que esta es una política pública muy esperada por muchos chilenos. Y la verdad que en materia de pensiones hemos esperado mucho. Ahí está lo que pasó con el proyecto de ley larga, hace 3 años disponible, el proyecto de ley corta también hace meses disponible, si no me equivoco desde el mes de abril. Resulta que ahora nos está volviendo a pasar lo mismo. Yo lo que les pido, señores diputados, parlamentarios en general, es que nos pongamos de acuerdo porque los chilenos ya están esperando demasiado. Y en ese sentido, bueno, estamos acá en el Congreso para conversar, para parlamentar, para llegar a los acuerdos que sean necesarios, pero con toda sinceridad creo que hoy día lo que ha ocurrido es un retroceso. Entonces, en ese sentido, yo vuelvo a hacer un llamado al diálogo, dialoguemos lo que sea necesario, pero lleguemos a acuerdo con los chilenos, porque si no, esto va a llegar al Senado, nos van a pedir que fusionemos los proyectos, y ahí efectivamente esto se va a ralentizar demasiado para muchos chilenos. Gracias, presidente. Gracias, ministro Cerda. Y entonces entramos en votación de todo el articulado que está pendiente, señora secretaria. Señora Cid. A favor. Señor Díaz. Ay, no está. Señor Díaz. Abstención, señora secretaria. Ya. Señor Hernández. Señor Mellado. Don Cosme. A favor. Señor Monsalve. Abstención, secretario. Presidente, la abstención. Retiro. Señor, sí. Ahí. Señor Barrera. Abstención. Estamos votando el proyecto, ¿cierto? El resto. No, el resto. Excepto lo que no. No, excepto lo que aprobamos nosotros. Sí, excepto lo que ya se votó. Abstención, presidente. Señor Silva. Señor Pérez Leopoldo. A favor. Señor Ramírez. A favor. Señor Santana. A favor. Señor Chile. Señor Van Meulenbrock. A favor. Presidente. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a favor, presidente, 6 abstenciones. Por lo tanto, se aprueba. Aprueba todo el resto Al articulado. diputado Chile le damos la oportunidad del próximo lunes en la sala explicar lo que aquí ha pasado. Agradeciendo la presencia de los ministros, sus secretarios, los asistentes, los colaboradores y los señores parlamentarios, se levanta la sesión.